Capítulo 10, fragmento 2. Cuando el duque de Reichstag vio que había descubierto en su interlocutor un espíritu capaz de apreciarlo, un alma leal y segura como la suya, le suplicó que permaneciese a su lado. «Sacrificadme vuestro porvenir», le dijo. «Hemos nacido para entendernos. Si estoy llamado a ser para Austria otro príncipe Eugenio, me pregunto, ¿cómo voy a poderme preparar para semejante papel?» Y en presencia del conde Dietrichstein, que tuvo el buen gusto de no resentirse por ello, dijo que necesitaba un hombre capaz de iniciarle en los nobles deberes de la carrera militar, mérito que no veía en ninguna de las personas que le rodeaban. Prokesh protestó. Le pareció que el duque se precipitaba demasiado en su juicio y en cuanto a él, no se creía capaz de tal misión. El príncipe le dejó hablar y luego hizo recaer nuevamente la conversación sobre los hechos de armas de su padre. Prokesh le dejó momentos después para ir a presentar sus respetos a la duquesa de Parma, que también se encontraba de paso en Graz. Apenas había transcurrido media hora cuando el duque de Reichstag fue en busca de su nuevo amigo. Besó fríamente a su madre y habló con Ostend de su salida de París en 1814, después de lo cual se separaron como dos hombres que tienen la convicción de haberse unido con vínculos que ya nada podrá romper jamás. El alma generosa del duque, que sentía una ardiente necesidad de confiarse y de amar, después de haber tenido que disimular casi siempre con seres incapaces de comprenderla, se habían lanzado con ingenuo ardor hacia aquella otra alma franca y noble que le parecía tan digna de su afecto. Prokesh Ostend, que admiraba el carácter y las aptitudes del joven príncipe, reconocía también sus imperfecciones y, con la franqueza que le distinguía, le daba los más prudentes consejos a fin de acostumbrarlo a vencerse en sus deseos y a triunfar de los obstáculos que podían dificultar su desarrollo intelectual y moral. El conde Dietrichstein, muy satisfecho de la corriente de simpatía que observaba entre su discípulo y el caballero Ostend, pues contaba con su ayuda para completar su educación, le escribió el 24 de junio una carta en que le decía: «El príncipe quedó tan encantado de vuestra conversación de ayer que considera como una de las cosas más deseables para él es renovarla con la frecuencia posible durante nuestra permanencia aquí. Por tanto, os ruega que vengáis a verle mañana, a las 9 de la mañana, hora en que nadie nos estorbará. Simplemente de frac. ¿Qué puede haber de más agradable y útil para un joven lleno de porvenir, llamado a los más altos destinos, en quien el mundo tiene puestos los ojos, que la conversación de un hombre que se distingue por las más brillantes cualidades de corazón y de espíritu?» Prokesh acudió a tan amable invitación y fue cordialmente recibido por el príncipe. Ambos, delante del ayo, hablaron enseguida con familiar abandono. La conversación recayó otra vez sobre Egipto. «¿Qué recuerdo han conservado allí de mi padre?», preguntó el duque. «Solo se le recuerda como un meteoro que pasó sobre el país deslumbrándolo. Pero el pueblo, que tuvo entonces que sufrir las desdichas de la guerra, ¿no ha conservado un profundo resentimiento? La enemistad de los habitantes contra Napoleón ha sido borrada por otras enemistades. Para su memoria no queda más que una grande admiración». Esto sorprendió al duque, quien comprendía que los espíritus elevados hubiesen podido formar semejante juicio, pero no las masas populares. En su concepto, la multitud debía mirar al héroe como mira un hermoso cuadro, sin poder darse cuenta de lo que constituye su mérito. El príncipe habló luego con mucha animación de los deberes y cualidades de un comandante en jefe. Quiso la casualidad que el conde Dietrichstein saliese un momento, dejando a los interlocutores solos. Enseguida el duque tomó la mano de Prokesh y le preguntó con una confiada vivacidad:
Habladme con franqueza. ¿Tengo yo algún mérito y estoy llamado a un gran porvenir? ¿O no hay nada en mí que sea digno de atención? ¿Qué pensáis? ¿Qué esperáis de mi porvenir? ¿Qué va a ser del hijo del gran emperador? ¿Soportará Europa que ocupe alguna posición independiente? Esta vez era bien el hijo de Napoleón quien hablaba. No había duque de Parma, ni duque de Reichstag, ni ningún otro de los títulos impropios que le habían dado. El adolescente tímido había desaparecido. Nadie, excepto Prokesh, le había comprendido aún. En la corte se le juzgaba frío y taciturno. No sintiéndose adivinado, parecía levantar barreras en torno de sus ideas. Preciso había sido que encontrase un amigo verdadero para abrirle su alma. Hemos visto el combate que se libraba en su espíritu. ¿Iba a tener que pronunciarse un día entre su patria natal y su patria adoptiva? Si la Francia me llamase, añadió, no la Francia de la anarquía, sino la que tiene fe en el principio imperial, yo acudiría, y si la Europa tratase de arrojarme del trono de mi padre, desenvainaría la espada contra la Europa entera. Pero hay actualmente una Francia imperial, lo ignoro. Aunque creían ocultarle las noticias exteriores, él sabía muy bien que había habido algunas manifestaciones bonapartistas. Pero, ¿qué esperanzas podía cifrarse en ellas? No se le ocultaba al joven príncipe que tan graves revoluciones requieren bases más sólidas. En cierta ocasión había dicho al mismo Metternich: yo faltaría a los deberes que me impone la memoria de mi padre si me convirtiera en juguete de las facciones y en instrumento de las intrigas. El hijo de Napoleón no podrá consentir jamás en descender al despreciable papel de un aventurero. Ya hemos dicho que en el caso de no poder volver a Francia, deseaba ser para Austria un segundo príncipe Eugenio. Sin embargo, no ocultaba que Austria había desconocido a su padre, yendo contra él y contra sus propios intereses. Al abandonarlo, había ayudado a Rusia. Prokesh le contestó: se os presenta un noble fin a que aspirar. Austria es vuestra patria de adopción. Con vuestro talento podéis prepararos a prestarle inmensos servicios. Lo comprendo como vos, contestó él. Mis pensamientos no deben encaminarse a llevar la turbación a Francia. Harto, noble ambición sería ya para mí el esforzarme a fin de seguir las huellas del príncipe Eugenio de Saboya. Mas, ya os lo dije, ¿cómo prepararme para tan gran papel? Quisiera encontrar en torno mío hombres de talento y de experiencia que me facilitaran el medio de hacer, si fuera posible, tan honrosa carrera. Fijando luego sus ojos en los de Prokesh, exclamó: ¡ah, si os tuviese a mi lado! Pero se abre ante vos un camino sembrado de risueñas perspectivas, capaz de tentaros. Prokesh le tranquilizó diciendo: hablaremos de esto más tarde. Y se separaron después de haberse abrazado. Las dos entrevistas que acabamos de referir prueban que el hijo de Napoleón era muy distinto de como le pintaban casi todos los publicistas de la época que pretendían darlo a conocer. En poemas, folletos y periódicos se le presentaba sin fuerzas físicas ni intelectuales y sin instrucción. Más de una vez el joven príncipe había leído con honda pena aquellas calumniosas maldades en los periódicos extranjeros y juró desmentir la triste reputación que los libelistas enemigos habían osado hacerle, a cuyo fin redobló su trabajo y energía. Se hubiera hecho matar por defender la memoria de su padre. Estudiaba en él la historia entera, el pasado, el presente y el porvenir. A este amor apasionado por Napoleón añadía un verdadero afecto por su abuelo. El largo y encarnizado combate de los dos y la caída del uno causada por el otro no extraviaron los sentimientos del príncipe. Meditó
sobre aquellos acontecimientos y adoró la mano omnipotente que guía a los reyes y aniquila pueblos e imperios. Así aliaba en su corazón dos elementos opuestos, cuyo choque, según mi convicción, adelantó poderosamente su muerte. Esta es una carta de Prokech. No tenía pues nada de enervado ni de apático aquel joven de alma ardiente y de corazón franco y generoso. Su fuerza, su vivacidad de espíritu, su entusiasmo por las grandes ideas y los grandes deberes, sus profundas reflexiones sobre las importantes cuestiones militares y políticas, sobre la situación de los diversos imperios, sobre sus fuerzas, recursos, tendencias y relaciones, sus vastos conocimientos en historia y geografía, en filosofía y literatura, en estadística y arte militar, en matemáticas y en idiomas, probaban suficientemente que era uno de los jóvenes príncipes más instruidos de su época. Si se dibujaba una profunda melancolía en su semblante, era porque su inteligencia había sido bastante precoz para comprender las desgracias que le persiguieron desde niño. El primero de los tronos de Europa, derrocado después de gigantescas luchas, el más glorioso de los padres, muerto en el cautiverio, una madre débil y culpable, una patria tan remota de él que apenas esperaba volver a verla. 1000 obstáculos puestos entre él y los que hubieran podido hablarle de su amada Francia. La angustiosa ansiedad de un destino inquieto, expuesto a toda clase de contradicciones y peligros. No eran motivos bastantes para agravar la palidez y la preocupación en su frente. Con una calma superior a su edad y con imparcialidad superior a su posición, seguía la lucha de los partidos en los periódicos y libros que leía con avidez y señalaba cada uno el tiempo de su duración y el término de sus intrigas. Citando la carta de Prokech. De aquel estado de cosas, el príncipe deducía que debía tomar por regla el prepararse sin tregua ni descanso. Así es que, sin entregarse a los placeres de su edad, exceptuando los ejercicios militares y la equitación, el duque, a los 19 años, pensaba ardientemente en su porvenir y leyendo, estudiando y meditando, consagraba todos sus esfuerzos a prepararse para la alta misión que se creía llamado a cumplir. No es, pues, de extrañar que su gravedad sorprendiese a sus contemporáneos. Pero la maledicencia atribuida a la debilidad constitucional o exceso de placeres, lo que no era más que el resultado de su laboriosidad y preocupaciones. No era de los príncipes que únicamente esperan del azar o de la intriga el éxito de sus esperanzas. Quería merecer y ganar por sus méritos el trono que ambicionaba. Se había propuesto escribir la historia estratégica de las campañas de su padre y había empezado cuidadosamente tan difícil trabajo. Tuvo con Prokech una tercera entrevista poco tiempo después de las dos primeras. Dietrich Stein, que hubiera querido encontrar en Ostend un apoyo para modificar el carácter impetuoso del príncipe, había ido a buscarlo, quejándose de la obstinación de su discípulo en preferir el arte militar a todo otro estudio. Parece que el duque de Reichstag se divertía alternando a capricho la ortografía alemana. Era una pequeña venganza de su parte contra un idioma que le había sido impuesto. Pero Dietrich Stein consideraba aquella ofensa al idioma nacional como un verdadero acto de rebelión. Prokech habló de ello al príncipe, que se sonrió y prometió no volver a mortificar a su ayo, a quien consideraba como un hombre excelente, aunque incapaz de apreciar las ideas y deseos que le atormentaban. El conde hubiera querido favorecer la ambición de su discípulo, pero en él podían menos sus buenas intenciones que el temor de disgustar a Metternich. El duque de Reichstag
Quería mucho a su abuelo, de quien recibía buenos consejos y pruebas de cariño, pero no le gustaban las maneras ni el espíritu de la corte de Austria. Tenía menos confianza en sus tíos paternos que en la bondad de su causa, la cual, a su juicio, acabaría por imponerse como una necesidad, no solo a Francia, sino a toda Europa. Brocquech, que entonces consideraba inevitable la caída más o menos próxima de Carlos X, aconsejó al duque que se preparase a todas las eventualidades, dándose cuenta de la situación exacta de las potencias, haciendo valer su persona en el ejército, en la sociedad y en el mundo diplomático, ilustrándose sobre el estado real de Francia y sobre la historia exacta de su padre. Enseguida el príncipe le enseñó su biblioteca particular, que contenía ya centenares de volúmenes, de obras históricas y de memorias sobre Napoleón, así como sobre las guerras de la República, del Consulado y del Imperio. Si los partidarios del hijo de Napoleón hubiesen podido saber qué hombre era ya este príncipe a los 19 años, hubieran tenido más confianza en su causa y en su porvenir. Pero Metternich velaba, impidiendo toda relación del joven duque con el exterior y oponiéndose fríamente a sus deseos y ambiciones. Cundió entonces el rumor de que Polonia estaba pronta a sublevarse y el duque, al leer esta noticia en un periódico, exclamó: «Si estalla la guerra general, si la perspectiva de reinar en Francia se desvanece para mí, si estamos destinados a ver surgir del seno del cataclismo la unidad de Polonia, yo quisiera que ésta me llamase. Aún sería tiempo de reparar una de las grandes iniquidades del pasado». El hijo de Napoleón recordaba la falta de su padre emprendiendo una guerra formidable contra Rusia, con el único pretexto de una ambición imposible de satisfacer, cuando la causa de la constitución de Polonia la hubiera hecho legítima y quizás victoriosa. Brocquech, confidente de estas manifestaciones, se guardó bien de desalentar a su joven amigo, pues encontraba en semejante hipótesis el medio natural de desarrollar sus facultades y agrandar aún más su carácter. Cuando Polonia se hubo sublevado, el duque experimentó más que nunca el deseo de ir a ayudarla personalmente, y cada nueva tormenta que amenazaba estallar en Europa producía honda agitación en su alma. Pero se veía obligado a disimular sus impresiones, y como tenía un gran dominio de sí mismo, nadie podía vislumbrar en su bello y pálido rostro el menor reflejo de los entusiasmos que inflamaban su corazón. Una vez solo, con su amigo y confidente en su cámara, contemplaba a menudo los 4 muros de la estancia en que se sentía prisionero, incomunicado del resto del mundo, y con frecuencia, desesperado, se dejaba caer en un sofá, maldiciendo la situación y las impenetrables tinieblas del porvenir. Hubiera perdido toda confianza en sí mismo si Brocquech no le hubiese reanimado con enérgicos consejos. Los 2 amigos iban a separarse por algún tiempo. El duque para regresar con su abuelo a Viena, Osten para ir a Suiza y luego al castillo de Königsberg, donde le había citado Metternich.